Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, espero que al saludarte te encuentres muy bien, esperando yo sé de un tema más en el avance pues de nuestro curso de química, ¿ya? Bien, hoy día vamos a tratar un tema muy importante. Como verás, quisiera que te acuerdes, la clase anterior hemos tratado sobre el método científico, ¿sí? Hemos tratado los pasos. Bueno, y hoy día vamos a ver otro tema a continuación. ¿Ya? Quiero que estés atento, préstame bastante de tu atención. Bien, chicos, empezamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Bien, como sabrán, hoy día vamos a tratar sobre la materia, el concepto y sus características. ¿Ya? La materia. Muy bien. Vamos a definir qué es materia en sí. Y para ello vamos a observar bien la definición, ¿ya? Bien. A ver, decimos que la materia es todo lo que existe, todo lo que nos rodea, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, a la vez posee masa y volumen y es percibido por nuestros sentidos, ¿ya? Quiere decir esto de que nosotros, cualquier cosa que está alrededor, todo lo que hay, ¿no? Alrededor, en sí, todo lo que está todo lo que está alrededor nuestro, pues es materia, ¿ya? Por ejemplo, un lápiz, una pizarra, una persona, un animal, una planta, una roca, todo lo que está o vemos a nuestro alrededor, todo es materia, ¿ya? Entonces, ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? ¿Qué más? Hemos dicho que tiene masa y volumen, o sea, de cierta manera va a tener peso, va a tener, eh, a veces cuando las cosas flotan también, ¿no? Entonces, por todo ello, se le llama materia, ¿ya? Y otra cosa muy importante, que dice, todo esto es percibido por nuestros sentidos. Quiere decir que se puede escuchar, se puede ver, se puede palpar, ¿no? Tocar, se puede oír, ¿ya? Se puede hasta saborear, ¿no? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor y gira, o sea que está ocupando un lugar en el espacio, es materia. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se divide, ¿ya? Bien. La materia se divide en dos, se divide en sustancias, ¿ya? Y la sustancia tiene dos partes, que viene a ser el elemento y el compuesto. Entonces, quiero que entiendas bien esta parte, ¿ya? La materia se divide en sustancia, ¿entendido? Y la sustancia, pues, tiene dos partes que se llaman, una es el elemento y la otra es el compuesto. Muy bien, ahora vamos a ver cada una de ellas. Bien, el elemento. ¿Qué viene a ser el elemento en sí? ¿Ya? Son sustancias simples, ¿ya? Constituidos por un solo tipo de átomo. Constituido por un solo tipo de átomo, ¿ya? Sustancias simples. Muy bien, y dentro de
de los elementos tenemos nosotros a los metales, a los no metales y a los gases nobles. Vamos a ver cada uno de ellos, sus ejemplos. ¿Qué elementos podemos encontrar en metales, en no metales y en gases nobles? ¿Ya? Entonces vamos a ver, en esta parte tenemos en metales. Tenemos al sodio, el elemento sodio, que sabemos su símbolo es Na, ¿ya? Tenemos al hierro, su símbolo es Fe. Tenemos al calcio, su símbolo es Ca. Y ahí tenemos 3 elementos como ejemplo en los metales. Deben haber más, ¿no? En la tabla periódica de los elementos químicos encontramos varios tipos de metales, gases nobles, no metales, y en fin. Y todo ello estamos aprendiendo el día de hoy, de a poco. Muy bien. Ahora vamos a ver los no metales, ¿ya? Los no metales están conformados por como ejemplos estamos colocando acá el azufre, que su símbolo es S, el nitrógeno, su símbolo es N, el cloro, su símbolo es Cl, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos a ver los gases nobles, ¿ya? Ejemplos de gases nobles. Bien, a ver, en gases nobles tenemos al helio, su símbolo es He, el argón, su símbolo es Ar, y el neón, su símbolo es Ne, ¿ya? Ne. Bien, Ne. Entonces, ahí hemos visto la parte de los elementos, ¿ya? Todos los elementos. Por eso siempre es bueno estar, como llevamos el curso de química, aprendernos bastante de los elementos químicos, ¿no? Siempre adquirir nuestra tablita periódica, ¿no? Eso lo venden en las librerías. Y ahí vamos a encontrar muchos elementos químicos que nos van a ayudar a aprender, ¿no? Tanto sus símbolos, tanto también los elementos que debemos de conocer, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a pasar con los compuestos, ¿ya? A ver, la otra parte vienen a ser los compuestos. Bien, cuando hablamos de compuesto, primeramente vamos a ver su definición. ¿Qué cosas son compuestos? Bien, son sustancias que están constituidas por 2 o más elementos. Entonces, aquí ya es diferente que los elementos, ¿ya? Entonces, los compuestos vienen a ser sustancias que están conformadas por 2 o más elementos, ¿no? O sea, pueden ir 2, 3, 4 elementos en uno solo. Pero para ello vamos a ver qué clases de compuestos hay, ¿ya? Tenemos compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, dentro de los compuestos inorgánicos tenemos al agua. El agua, su fórmula representativa es H2O. Ahí vemos 2 elementos, ¿sí? Entonces es un compuesto. 2 elementos conformados por hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? Con 2 moléculas, ¿no? ¿Qué dice ahí? 2, dice H2O. Muy bien. El cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio es la sal en sí, ¿ya? Cloruro de sodio, su símbolo es NaCl. ¿Y qué es NaCl?
Na es el símbolo de sodio y Cl es el símbolo de cloro. Por eso se dice cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el CO2. Carbono es C y O es el oxígeno. Y dos moléculas, ¿no? Muy bien. Entonces, CO2 es el dióxido de carbono. ¿Ya? Ese es compuestos, ¿no? Compuestos, ejemplos de compuestos. ¿Ya? Porque hay 2 o 3 elementos en uno solo. Ahora vamos a ver los compuestos orgánicos, ¿ya? Los compuestos orgánicos están, vamos a mencionar algunos ejemplos también, donde los compuestos pues integran varios elementos. En este caso tenemos la glucosa, que viene a ser carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Tenemos el etanol, donde tiene también conformado por 3 elementos que vienen a ser carbono 2, hidrógeno 5 y el OH que viene a ser un oxígeno con hidrógeno también, ¿no? Ya es un hidróxido. Bien, y el metano, tenemos carbono y también el hidrógeno con 4. Los numeritos son las moléculas, ¿no?, que tiene cada elemento. ¿Ya? Muy bien, alumnos, vamos a reforzar nuestro tema entonces con el desarrollo de nuestro libro. Gracias. Muy bien, chicos, entonces continuamos con el desarrollo de nuestro libro, ¿ya? Lo que dice trabajando en clase. Es por eso que yo trato de resolver esta parte del libro para que ustedes en casa, de acuerdo a como ustedes me están escuchando, vayan completando. Uno a uno los ejercicios se están resolviendo, ¿ya? Entonces vamos a ver la pregunta 1, ¿ya? Donde dice trabajando en clase en la página 162. Vamos a ver la pregunta, dice, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, como carpetas, pizarras, personas, etcétera, se llama o es, ¿qué cosa? Hemos dicho que es materia, porque ocupa un lugar en el espacio. Entonces se llama todo esto materia. Muy bien. Punto 2. Un lapicero o un borrador son ejemplos de ¿qué? De materia también. Materia. Muy bien. 3. Un elemento está conformado por un solo tipo de átomo. En el elemento explica que el átomo ya es un solo átomo, un solo tipo de átomo. Muy bien. Seguimos con el punto 4. El calcio, el oxígeno, el azufre, el cloro son ejemplos de... ¿Qué ejemplos se encontrarían todos estos, lo que estamos nombrando? Todos estos son elementos. Entonces la respuesta sería, son ejemplos de elementos. Muy bien, seguimos. 5. El agua, con su fórmula H2O, es un ejemplo de compuesto. ¿Qué tipo de compuesto? ¿Orgánico o inorgánico? Hemos dicho que el agua está dentro de los compuestos inorgánicos. ¿Ya? Muy bien. 6. Escribe el nombre de 2 compuestos inorgánicos. Bueno, podemos colocar NaCl, ¿ya? Que viene a ser cloruro de sodio, ¿ya? O sal, como lo conocemos. Y el CO2, que es el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, esos 2 compuestos podemos colocar porque son inorgánicos. 7. ¿Cuál es la fórmula del compuesto inorgánico dióxido de carbono? Hemos dicho que es el CO2.
¿ya? El CO2. 6. Los compuestos se clasifican ¿en qué se clasifican los compuestos? Hemos dicho en orgánicos y también inorgánicos. Entonces, orgánicos e inorgánicos, ¿ya? La 8. Número 9. Los compuestos orgánicos están conformados principalmente por el elemento químico. Cuando tú miras los compuestos que te he dado como ejemplos, de los compuestos, los compuestos orgánicos están constituidos primeramente por el carbono, ¿ya? O sea, todos esos ejemplos de compuestos empiezan con C. Como te darás cuenta, en el tema al momento de ponerte los ejemplos, está la C, ¿no? Por ejemplo, la glucosa empieza con C, el etanol con C, el metano empieza con C. O sea, estoy hablando de los elementos de ese compuesto, ¿ya? Entonces, en los compuestos orgánicos nos está preguntando. Entonces, colocamos como respuesta el carbono. Bien, 10. A los compuestos inorgánicos los encontramos ¿en dónde? En la parte que se divide la sustancia, llamada compuestos, ¿ya? En los compuestos. Ahí lo encontramos a la clase de compuestos inorgánicos. Muy bien. Número 11. Los animales, las personas y las plantas son ejemplos de ¿qué? De materia, ¿ya? Porque ocupan un lugar en el espacio, no se te olvide. Muy bien, la respuesta sería la letra D. 12. El neón, el azufre y el hierro son ejemplos de ¿qué? De no metales. Están en la columna de los elementos. Hemos dicho que la sustancia se divide en elementos y compuestos. Entonces, en la columna de elementos encontramos a los no metales, ¿ya? Entonces, tu respuesta sería la B. Vamos con la 13. Los símbolos químicos Ca, Cl, Ne y Fe corresponden ¿a quién? ¿A qué elementos? Bien, en la A, calcio, cloro, neón, aluminio. Aluminio no es porque Fe es hierro. Entonces está mal la A. La B, calcio, Ca, muy bien. Cloro, Cl, muy bien. Neón, Ne, muy bien. Hierro, Fe, muy bien. La respuesta es la B. Ya entonces sabemos que las otras no son las respuestas, ¿ya? Porque la D es carbono, cloro, neón, hierro, ¿ya? Carbono, pero no es carbono. Ca es calcio, ¿ya? Entonces tampoco está bien. La D, calcio, carbono, no. La segunda es cloro, entonces también está mal. La E, calcio, oxígeno, carbono, no. Aquí no hay oxígeno. Entonces, nuestra única respuesta es la letra B. Muy bien, chicos. Espero que te haya gustado nuestro tema del día de hoy. Y en tu casa, pues, repasas bien este tema para tu examen. Gracias por tu atención. Nos vemos.